Buenas tardes, ahora sí les doy la bienvenida formalmente. Soy Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones y profesor asociado a la Facultad de Derecho. Y quisimos este evento porque pues ya la cadena perpetua, o digamos el proyecto de acto legislativo para implementar la cadena perpetua en Colombia lleva 6 de 8 debates. Estamos a punto de culminar el debate legislativo. Y pues como Grupo de Prisiones y Facultad de Derecho nos parece que es muy importante dar un debate más con argumentos que con emociones, que con sesgos a prejuicios sobre la conveniencia o no, eh, y sobre la eficacia o no, y sobre la justificación o no de introducir la pena de cadena perpetua en un Estado social de derecho como lo es el colombiano. Entonces, para esto invitamos, como les dije en un principio, a 4 congresistas, 2 mujeres, 2 hombres, para que tuviéramos equidad de género. Desafortunadamente, la senadora Valencia no puede asistir porque está convocada una plenaria del Senado, pero de todas formas, unos invitados de lujo no necesitan presentación, pero yo igual los voy a mencionar. Tenemos a Juanita Gobertus, representante de la Cámara por el Partido Verde, y tengo que decir, abogada uniandina, ahí echamos la cuña. El doctor Germán Navas Talero, representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, también un abogado muy reconocido. El senador Edgar Palacio, de Colombia Justa Libres, que ya aclaró y salvó su responsabilidad, no es abogado, sino politólogo y teólogo. Finalmente tenemos a Yeseid Reyes, reconocido penalista, académico, exministro de Justicia y ahora muy honrosamente profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en una muy reciente contratación que honra a toda la facultad y a toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho. Entonces les doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Creo Manuel. que ya casi dejo de hablar. Un poco la dinámica del evento es la siguiente. Yo no quiero un foro académico porque se nos va a aburrir la gente inmediatamente. Entonces no está planeado como que cada uno de ustedes presente una ponencia sobre el tema, sino más bien es establecer un diálogo con argumentos, información y sustento para que tengamos en cuenta como público qué puede estar a favor y qué puede estar en contra de implementar la cadena perpetua en Colombia. Yo voy a ser de moderador y voy a meter de vez en cuando la cucharada para guiar y conducir el debate de una manera ecuánime, pero leyéndome, digamos, el proyecto acto legislativo y los debates que he habido hasta ahora, sí identifiqué ciertos temas alrededor de los cuales yo quisiera que discutiéramos. Entonces voy a plantear brevemente los temas y comienzo a abrir el debate sobre estos temas. El primero es cuál es el fin del acto legislativo o del proyecto acto legislativo, es decir, qué se está buscando al implementar la cadena perpetua en Colombia, revisable, como lo dice el proyecto, y exclusivamente para delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes u homicidio cometido en contra de niños, niñas o adolescentes. El proyecto básicamente dice que es una cadena perpetua revisable, es decir, se pueden imponer penas de hasta cadena perpetua revisable. ¿Con qué condiciones? Mínimo 25 años de privación de la libertad para que se pueda estudiar si la persona condenada por estos delitos ha respondido al proceso de resocialización al interior de un establecimiento penitenciario y si por lo tanto se puede estudiar la posibilidad de otorgarle la libertad bajo ciertas medidas de control, todo lo cual debe ser desarrollado por un proyecto de ley. Bien, entonces, ¿cuál sería el fin de la medida? Según el mismo proyecto acto legislativo, es básicamente garantizar los derechos de los niños como una población vulnerable, particularmente frente a este tipo de delitos. Entonces, eso sería el fin que persigue este acto legislativo. Segundo, el proyecto defiende que esta no solo es un fin adecuado, sino que la cadena perpetua es una medida proporcional para enfrentar el problema planteado, es decir, estos graves delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Y uno de los argumentos del proyecto que discutiremos es que las penas actuales son desproporcionadamente pequeñas y el argumento central es que hay delitos menos graves que tienen penas de prisión más altas que las de los delitos que contempla el proyecto acto legislativo. Tercer aspecto, es una respuesta de política criminal adecuada. Es decir, la medida no solo busca un fin constitucionalmente válido, no solo es necesaria, sino que además es adecuada para lograr el fin que persigue. ¿Y en qué se basa para decir que es adecuada? Entre otros argumentos, que en nuestro ordenamiento y según los tratados internacionales prevalecen los derechos de los niños. Por lo tanto, para protegerlos efectivamente, crear este tipo de pena, la cadena perpetua, es una medida adecuada para proteger los derechos de los niños que prevalecen sobre los derechos de los demás. Y finalmente, el último argumento es que esta medida
no constituye un trato cruel, inhumano, degradante y no viola tratados internacionales de derechos humanos porque sí contempla la posibilidad de resocializar a las personas condenadas por este tipo de delitos. Entonces, básicamente esos son los puntos que me gustaría discutir con ustedes y yo comenzaría con el debate, bueno, el fin de la medida es si realmente está justificado este acto o este proyecto de acto legislativo. Y yo comenzaría con esta pregunta. Ya tenemos penas que oscilan entre los 20 y los 40 años e incluso más para delitos que involucren homicidio de niños o acceso carnal violento en contra de niños, niñas o adolescentes. Es decir, nuestro ordenamiento ya contempla penas que pueden oscilar entre los 20 y los 40 años, niega todo tipo de subrogado penal o beneficio administrativo para estas personas, es decir, que si una persona es condenada por estos delitos, no puede salir antes de la cárcel, salvo los descuentos por trabajo, educación o enseñanza, que como lo ha reconocido la Corte Constitucional, es un derecho fundamental y forma parte esencial del fin de la pena en nuestro Estado de Derecho. Entonces, para abrir el debate, si ya tenemos este tipo de penas para estos delitos que yo considero que son altas, que tienen muy pocos beneficios, por lo tanto, muy pocas probabilidades de salir de la cárcel antes de cumplir unos 20 y tantos o 30 años de prisión, ¿por qué sería necesario este proyecto de acto legislativo? Yo abriría el debate, me imagino, con las personas que tal vez lo pueden estar defendiendo. En este caso sería el senador Palacio. Bien, Manuel, mira, voy a hacer diríamos, una justificación o un planteamiento de fondo. Nosotros estamos en una democracia, un Estado de Derecho, una república. Tenemos una constitución, tenemos una democracia, pero el único acuerdo en la democracia es el desacuerdo. Por eso estamos aquí reunidos hoy para dialogar a través de la palabra, del argumento, el uso de la razón y buscar consensos o llegar a algunas conclusiones de ser posible. Si puede haber algunas conclusiones. Entonces, siendo el único acuerdo el desacuerdo, en una democracia como la nuestra, liberal, yo creo que los únicos acuerdos posibles no es entre las ideas, no es entre lo que dirían los alemanes el Weltanschauung, la cosmovisión. No nos vamos a poner de acuerdo ni en los detalles ni en todas las opiniones. El acuerdo mínimo debe ser procedimental para tomar decisiones colectivas. Mire que todo el tiempo en el Congreso nos la pasamos votando. La esencia del debate, después de los argumentos, al final está claro que nadie convenció a nadie, cada uno tiene su postura, pero se va consolidando una especie de consenso y finalmente, aunque uno no esté de acuerdo con todo, se vota. Y esto es así porque esa es la esencia de la política, cómo vivir juntos en la corriente de Hannah Arendt, cómo vivir juntos siendo tan diferentes. Y entonces las cortes votan, los magistrados votan, y allí está la búsqueda continua de ese consenso. Ahora bien, eso para evitar irnos a un plano de discusión, de pasar a la violencia y resolver nuestros conflictos de manera de quién impone sus ideas sobre el otro usando la fuerza. O sea que estamos en el mundo civilizado de las ideas, del debate público. De esa perspectiva, yo veo que la filosofía del derecho se fundamenta en la filosofía moral. Es decir, primero es la axiología, los valores, y entonces encuentro que en las posiciones jurídicas, de los dos puntos de vista, hay, diríamos, unas raíces o una toma de posiciones, llamémosles ideológicas, filosóficas. Por un lado, la versión justnaturalista, donde la justicia es el ideal, que es la posición que estaría tomando en este caso, en mi caso como senador. Yo estaría de acuerdo, o estoy de acuerdo, con la posición del proyecto de acto legislativo, porque aunque la realidad no se ajuste a la norma, es decir, al ideal de justicia o la proporcionalidad entre el delito y la pena, y quizás hay algunos elementos, diríamos, que no hacen posible llegar a ese ideal de justicia. Por ejemplo, desde la antigüedad está, perdón, ¿hay algún tiempo? No quiero abusar de... No, yo usaré, más bien lo interrumpo. Yo le diría como para que haya debates que sean unas intervenciones breves y el punto clave es saber, ¿por qué estaría justificado este proyecto legislativo cuando yo considero, o muchos consideran, que ya hay penas suficientemente altas para este tipo de delitos? Como le dije, entre 20, 40 años o incluso más, y sin posibilidad de obtener subrogados o beneficios penales.
¿Esto por qué es necesario? Mi posición es filosófica. Es decir, yo creo que no es suficiente, no hay justicia, entendiendo por justicia la proporcionalidad entre el delito y la pena. Es decir, si un niño es violado, es asesinado, es más, mi posición, no digo que sea la realidad, yo estaré de acuerdo con la pena de muerte para cierto tipo de delitos, porque eso tiene que ver con la proporcionalidad entre el delito y la pena, lo que se conoce antiguamente como la ley del talión, de igual, talionis en latín, igual. Pero, no importa que la realidad no se ajuste, porque de lo contrario, aunque la realidad no se ajuste al deber ser, de todas maneras, se podría cometer la falacia y un naturalista de decir, desde el lado del positivismo jurídico, de decir que aunque la realidad no se logra ajustar al ideal, entonces hay que legislar de acuerdo a la realidad. Yo lo que creo es que el derecho, que es la norma, la justicia que corrija el derecho, por eso puede haber normas justas o injustas, y yo creo que en este caso estamos buscando es un mayor nivel de justicia con este proyecto de acto legislativo, aunque la realidad no se ajuste. ¿Y usted por qué cree que no hay justicia? ¿Porque las penas son muy bajas? En una frase. Porque sí, son muy bajas, correcto. Podría ser mayor. No sé qué reacciones tenga la senadora Gobertus, perdón, la representante Gobertus, el representante Navas. Gracias, Manuel. Muy breve y de nuevo gracias por esta invitación. Yo quisiera responderle al senador un poco tratando de abordar la tercera pregunta que planteabas. ¿Es adecuada la respuesta de política criminal? Y yo diría no. Compartimos el objetivo, por supuesto que todos queremos proteger a los niños, todos queremos que no se cometa ni el delito de homicidio ni de violencia sexual contra los niños, pero lo que hasta el momento la evidencia nos ha mostrado es, primero, no parecería existir ninguna correlación entre más altas penas y disuasión de la comisión de la conducta. Muy por el contrario, lo que uno ve, por ejemplo, en estados de Estados Unidos que tienen cadena perpetua es que de los 20 estados con mayores cantidad de personas registradas como agresores sexuales, 10 de ellos en ese top 20 tienen cadena perpetua, es decir, no hay una correlación directa entre muchos otros estudios. El concepto del Consejo Superior de agosto de 2018 y de la Comisión Asesora de Política Criminal de julio de 2019 también en su momento lo mostraron. Pero lo segundo y quizás más importante es si solo el 5% de estos tipos de casos, el fiscal incluso él mismo decía en la audiencia pública que teníamos y reconocía, si solo el 5% de estos casos son efectivamente judicializados, entonces incrementar las penas para ese 5% pues no hace nada por lograr que el 95% de los casos que no son judicializados por distintas razones pues haya efectivamente justicia frente a ellos, porque no hay buena investigación técnica judicial, porque hay dinámicas muy graves de cómo están los canales para que la gente pueda denunciar, porque hay dinámicas gravísimas de machismo dentro de las propias familias que naturalizan y normalizan este tipo de violencias, etcétera. Entonces yo diría, no es una política adecuada de política criminal que realmente permita proteger a los niños. Es una medida simbólica que no va a generar reducción de la comisión de este tipo de delitos. La pregunta del doctor Iturralde es muy concreta y la respuesta, curiosamente, la dieron 3 abogadas externadistas, la AAA, Angélica María Pardo López, Ana Lucía Moncayo Albornoz y Ángela Marcela Olarte de Delgado. En su libro curioso se llama Consideraciones sobre la inviolabilidad de la prisión perpetua. Y traen esta cosita que es la respuesta que usted quiere. Dice, así por ejemplo, el presidente de la República, Iván Duque, ha expresado recientemente que Colombia necesita tener cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En un momento en que las encuestas demuestran que la desaprobación pública respecto a su gestión sobrepasa el 60%. Esto ha sido un show publicitario para un pueblo que no entiende que este país, que no tiene ni siquiera cárceles para guardar a quien se encuentra una bicicleta, montar una infraestructura para guardar a una persona condenada a cadena perpetua. La Corte Suprema de Justicia desde 1989 se pronunció, no es invento de Navas Talero, se pronunció sobre el papel del populismo y la inconstitucionalidad. Me han criticado a mí porque he dicho que este es un populismo punitivo, pero yo les voy a quitar el populismo punitivo, porque después de ver las manifestaciones de que se busca es
inculcar temor en el delincuente. Yo le llamaría entonces terrorismo punitivo, porque el terrorismo consiste en mantener en estado de zozobra y temor a la comunidad. Entonces, con esto inspiran terror. Mire, a mí me da lástima, es que tanto con la Constitución, doctor Iturralde, usted sabe esto de prisiones más que nosotros y el profesor Reyes ni se diga. Sin necesidad de patear una vez más la Constitución, podrían llegar a aplicar penas que superen los 60 años, porque la ley permite. Pero había un show, había que cambiar la Constitución para decir, la cambiamos para Castilla. La cambiaron para nada. Doctor Iturralde, para nada. Un show. Y le van a poner el nombre de una dama que hizo política con esto. Y la llaman la ley. No la llaman reforma con el nombre de la señora. Es que la ley. Esto es show, doctor Iturralde. Digo, ¿por qué? Porque yo he visto quiénes son los que se destacan en el Congreso con esto. Salvo 2 o 3 que son abogados. Los demás son personas que son excelentes agricultores, excelentes ganaderos, unos muy buenos en materia de agricultura, pero hay juristas, no hay. A mí me duele. Bueno, lo que usted, perdón, lo interrumpo, representante, pero retomando lo que usted dice, pues tal vez un argumento que creo que de hecho planteó el senador Palacio es, pues en una democracia también hay un clamor popular por penas más fuertes frente a este tipo de delitos y digamos una función también de la pena es la retribución y ahí están envueltas, digamos, emociones sociales muy importantes. Yo le preguntaría al profesor Jessy Reyes desde una perspectiva del derecho penal más académica, si hay otros fines de la pena más allá de la disuasión que la representante Gobertus ya nos dijo que no funciona, que pudieran ser válidas para justificar constitucionalmente un proyecto de este tipo. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que, por supuesto, se puede discutir mucho sobre si el fin de la pena es puramente retributivo, si convendría volver a la fórmula de la ley del talión, que por cierto lo que significaría es que el que viole a alguien tendría que ser violado para mantener esa igualdad del talión que mencionaba el senador. Pero aparte de esa discusión que es interesante y podemos volver sobre ella más adelante, yo lo que diría es que una reforma como esta, es una reforma constitucional sobre la cadena perpetua, se justifica fundamentalmente cuando haya una evidencia de que la forma actual en que se está manejando el tema no está dando los resultados esperados, independientemente de cuál fue la visión del fin de la pena que llevó a las normas que tenemos hoy. Las normas solo se justifica cambiarlas si hay una evidencia de que tal como están ahora no están dando los resultados que se buscan con ellas. Y si uno revisa las estadísticas en materia de homicidios, por ejemplo, lo que uno ve consistentemente del 2002 para acá es que hay una baja sostenida del homicidio. Entonces, si con las normas que tenemos el homicidio tiene una curva bastante pronunciada en descenso, de 70 por cada 100.000 habitantes a alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, 20, 25 probablemente, ¿por qué necesitamos cambiar esas normas que sancionan el homicidio con la pena que tiene que es de 50 años? ¿Cómo sabes? Los incrementos a las violaciones de menores de 14 años tampoco son significativas. Luego no se ve una razón para que las normas tengan que cambiarse. Los mismos porcentajes de reincidencia que se mencionan en el proyecto de acto legislativo no son porcentajes de reincidencia significativos, incluso están en la mitad de los porcentajes de reincidencia de los demás delitos, del promedio de los demás delitos. De tal manera que si las normas como están mostrando una efectividad no solamente en la reducción de delitos como el homicidio, no hay un aumento sustancial en delitos como las violaciones a menores de 14 años, y la reincidencia no está disparada, sino que incluso está en la mitad del promedio nacional. La pregunta es, ¿para qué queremos cambiar unas normas que están funcionando correctamente, que no están funcionando de manera distinta a como lo pensaron los que finalmente las aprobaron? Yo, por supuesto, no veo ninguna razón
para cambiar las normas tal como están hoy en día, por lo menos no para cambiarlas en el sentido de agravarlas. Podríamos discutir si hay una forma de reacción distinta a la actual, pero no para agravarlas. No, decía que qué decir frente al argumento que está incluido en el proyecto acto legislativo de que la desproporción también consiste en que delitos menos graves tienen actualmente penas mayores que los delitos que busca cobijar el proyecto acto legislativo. ¿Qué se puede decir frente a ese argumento de desproporción? Estoy totalmente de acuerdo con eso y es imprescindible revisar las penas de esos otros delitos porque se han ido subiendo, como dice el representante Navas, de manera siempre coyuntural y el aumento coyuntural de las penas sin tener idea de por qué se cambian las penas respecto de algunos bienes jurídicos que se quieren proteger es lo que ha llevado al desorden legislativo que tiene hoy el Código Penal. Si uno mira la edición original del Código Penal de 2000, los que lo redactaron fueron muy juiciosos porque ordenaron primero los bienes jurídicos de más graves a menos graves y de acuerdo con ese orden empezaron a asignar las penas. De tal manera que si uno veía el código inicial, el primer delito que tenía el código era un delito con una pena gravísima y el último delito del Código Penal tiene una pena, o tenía una pena muy leve. Hoy en día, con tanto cambio coyuntural, puramente coyuntural, la coherencia que tenía el Código Penal, pues se acabó. Y estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley. Hay delitos que tienen unas penas exageradas, pero la corrección no consiste en exagerar todas las demás penas. La corrección consiste en morigerar las penas que se aumentaron coyunturalmente de manera exagerada. Muchas gracias. Aprovecho para dar la bienvenida al senador José Obdulio Gaviria, que ya se pudo conectar con nosotros. Buenas tardes, senador. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Alguna dificultad técnica? Poco. No tengo imagen, pero vamos a tratar de participar por lo menos hasta donde podamos. Bueno, me alegra que pueda haber entrado a la sesión. Entonces, pues, para hacer parte del debate, ¿qué pensaría usted en cuanto al tema de la necesidad o adecuación de la medida que se propone y la proporcionalidad de la pena que se plantea? Bueno, he de decir primero que todo que los colombianos un debate pues que nos fascina. No sé, los que nos formamos en la universidad en la década del 70, hasta esa época todavía era muy famoso un debate sobre la pena de muerte de la década del 20. Lo leíamos y había mucha literatura al respecto. Yo creo que los más jóvenes no deben tener ni idea de esos grandes debates. Cuando se enfrentaron en el Senado Ñito Restrepo y Valencia, el maestro Valencia, este último defensor de la pena de muerte, Ñito Restrepo, defensor de que continuara la legislación vigente, que era la de 1910, luego de la tragedia de la Guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá y cuando vino una etapa de reformas en Colombia con el gobierno de Carlos C. Restrepo. En este momento, este debate suena totalmente fuera de lugar. En medio del coronavirus y de la cuarentena, los colombianos, la Cámara revivió ese proyecto, que era un proyecto que estaba en discusión en la campaña del 2018 con mucha fuerza por hechos como el de la niñita Sandoná. Ese caso se resolvió muy rápidamente, diría yo, que de una manera anómala en Colombia que haya justicia pronta, con una pena cercana a los 60 años, que se parece mucho para la edad del sindicado a cadena perpetua. El problema, creo yo, que es una confrontación política. Por ejemplo, el doctor Navas entonces se enfurece con el gobierno que propuso ese proyecto, que es el gobierno del presidente Duque. Y yo podría defenderlo con igual entusiasmo o
criticar con igual saña que él critica al presidente Duque por su iniciativa. Yo no lo haré hoy porque creo que ese proyecto no cambia nada. Yo lo voy a votar favorablemente porque mi partido lo vota favorablemente. Pero no encuentro en él ningún asunto ideológico, ni doctrinario, ni político que me conmueva, que toque fibras que me hagan decir, no, yo no acompañaré semejante proyecto. En primer lugar, no creo que sea un proyecto que viole las normas constitucionales en el sentido de bloque de constitucionalidad. Algunos que hacen una lectura, creo yo, exagerada o conveniente para su punto de vista de las normas del derecho interamericano, de los derechos humanos, que prohíben el sometimiento de las personas a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es el argumento para decir que viola esa institucionalidad. No creo yo que este proyecto sea contrario. Ese es un punto que vamos a debatir ahora en cuanto a si constituye un trato cruel, inhumano o degradante, pero siga, senador. Sí. En fin, que si ocurre que el proyecto es votado favorablemente, pues se da un paso para saber que en Colombia podrá haber cadena perpetua. Eso es lo que ese sería la señal para otros asuntos. Por ejemplo, en el futuro secuestro, en el futuro otros. Ahora, lo que quiero decir es que el asunto relativo a los crímenes que siempre combatió Gilman Jiménez, por lo cual llevaría su nombre este acto legislativo, no teníamos los colombianos la información de que fueran tan epidémicos, tan gravemente, tan numerosos. Paloma Valencia, que preparó muy bien su intervención acá y que debe desilusionarla mucho a mi punto de vista, porque supongo yo que ella debe ser, debe tener una definición muy clara de si va a votar sí o no. Ella es compañera mía en la Comisión Primera del Senado. Paloma Valencia tenía unos datos estadísticos respecto al número de presos en las cárceles de Colombia por delitos contra niños y contra adolescentes, delitos sexuales, y yo me asombro del número, una epidemia realmente. O sea que también ahí va a haber que adelantar una gran política respecto a las familias, respecto a la educación, respecto incluso a la procreación en Colombia, asunto que va unido a este gran problema del que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, un poco siguiendo ahí con la discusión, hay un tema que es muy recurrente en el proyecto de acto legislativo y es la proporcionalidad de la medida. Pues yo creo que acá es importante recordar que como parte de una política criminal, y esto ya lo ha establecido claramente la Corte Constitucional en varias sentencias, y son unos principios básicos del derecho penal, pues la política criminal debe ser como el último recurso, sobre todo cuando es represiva, no preventiva, al que acude el Estado para enfrentar un determinado problema o conflicto social. Debe ser una respuesta necesaria, adecuada, proporcionada, es decir, es un mal necesario que tenemos que evitar a toda costa. Debería ser residual el derecho penal en ese sentido. Y el proyecto de ley de acto legislativo argumenta reiteradamente que es proporcional esta medida frente al fin que se busca, que es ¿cuál? La protección de los derechos de los niños, que recuerda también el proyecto de acto legislativo varias veces, tienen un derecho prevalente frente al derecho de los demás y evidentemente frente a los derechos de las personas que pueden ser procesadas o condenadas por este delito. Pero yo creo que el proyecto hábilmente, o no sé si por descuido, realmente no hace un análisis de proporcionalidad. Y creo que este tema ya lo han mencionado tanto el profesor Reyes como la representante Gobertus, no nos da realmente los argumentos para saber si esta es una medida adecuada, necesaria y estrictamente proporcionada frente al fin que busca. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario, es adecuado y es proporcionado que para proteger los derechos de los niños introduzcamos la cadena perpetua que, no lo vamos a negar,
afecta de una manera bastante importante los derechos fundamentales de las personas que cometen estos delitos, que, imagino estamos todos de acuerdo, también son titulares de derechos, aunque puedan ser limitados o restringidos. Entonces, la pregunta que les hago es, de nuevo, frente a este estudio de proporcionalidad que hace el proyecto acto legislativo, ¿qué tanta base empírica tiene y qué tan justificado está ese argumento de proporcionalidad frente al argumento de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás? ¿Esos derechos son absolutos? ¿O cómo los ponderamos frente a esos derechos? ¿Cómo lo está haciendo el proyecto acto legislativo para ver si realmente esta es una medida de política criminal adecuada, necesaria y proporcionada? Ya que arranqué con una pregunta tan académica, pues yo invitaría al profesor Reyes que comience a darnos luces. Sería más bien, ¿por qué las penas que tiene ahora el homicidio contra los menores de edad, la violencia sexual contra los menores de edad resulta insuficiente para el control del problema? En la medida en que haya una demostración de que es insuficiente las penas, son insuficientes las penas que se están aplicando hoy para esa clase de delitos, uno podría comenzar a plantearse si es necesario aumentar la duración de esas penas para de alguna manera buscar una proporcionalidad. Pero yo insisto en que no veo ningún argumento en el proyecto de acto legislativo que tienda a mostrar que las penas que actualmente se están aplicando por esos delitos son insuficientes y que, por supuesto, otorgue razones de por qué le parece a los ponentes o a los defensores del proyecto que resultan insuficientes. Por consiguiente, pienso que independientemente de la magnitud que tienen ahora, que como dijo el senador José Obdulio es bastante alta, muy similar a lo que se propondría en términos prácticos, independientemente de ese nivel que tienen las penas actualmente, creo que se han mostrado como suficientes para controlar, en la medida en que es controlable, delitos como el homicidio de los menores de edad o la violencia sexual contra esos menores. Bien, no sé si el senador Palacio, que creo defiende el proyecto acto legislativo, tiene una postura al respecto. Sí, mencionó que si yo hablaba de la ley del talión, pero por supuesto que estoy hablando desde la justicia, en el sentido se puede entender como igualdad o como equidad. Yo solamente hice referencia al tema histórico, pues no voy a contar o a referirme a la parte histórica, no soy penalista ni soy abogado, pero sí tengo mi inquietud sobre la posición del doctor Yesid. Y lo que dijo la representante, que como comencé diciendo, tenemos todas opiniones, y que por supuesto al final votando es como resolvemos qué decisión se toma. Ahí hay una propuesta de una cadena perpetua revisable que además la tienen países como Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Pero que le interrumpa ahí, senador, pero que la tengan otros países, ¿quiere decir que la medida es buena, adecuada para el nuestro? ¿Ese qué tipo de argumento sería? No necesariamente. Lo que quiero decir es que en los argumentos dentro del pluralismo democrático siempre habrá a favor y en contra. Entonces yo hablaba ahorita, cuando el doctor Jesse mencionó que al violador habría que violarlo, era tomando el principio de justicia o la justicia como un valor, pero en el sentido de igualdad. Es decir, hacer lo mismo con la persona. Si le rompió un diente, había que romperle un diente. Pero por supuesto yo no quise decir eso. Yo lo que estaba hablando era en el sentido filosófico de cuál es el criterio para corregir la realidad. No sea que resultemos legislando la realidad y no legislando la justicia. Porque si se mira desde el punto de vista del derecho positivo, si el derecho positivo lo comparamos con la realidad, es la norma. Pero si el derecho positivo lo comparamos con la norma moral, entonces es insuficiente. Es y no el deber ser. Entonces, en ese sentido veo que los argumentos son empíricos, son cifras que hay que considerar, pero yo creo que no es el único criterio para tomar una decisión, porque de todas maneras la justicia, que es el objeto del derecho, es un ideal que se persigue para que la realidad se vaya ajustando a ese ideal. No quiere decir que si la realidad es tan contundente, no tengamos el deber de legislar o de hablar de la justicia en el sentido de equidad y que podemos cometer una injusticia cuando tomamos la justicia como equidad, porque en algún sentido tendremos que definir a qué se refiere la palabra equidad y cómo medimos esa equidad para que no hagamos una injusticia.
Pero hablando de esa realidad que usted menciona, yo creo que un tema que es cuestionar el proyecto es que las cifras, aunque da cifras, creo que son un pobre sustento empírico para justificar la adecuación o la proporcionalidad de la medida. Realmente, como dijo el profesor Reyes, eh, no parece que, yo estaría en desacuerdo con el senador Gaviria de que es una pandemia o una epidemia lo que tenemos. Creo que el término, en términos de política criminal, me suena un poco exagerado, pero con los datos que nos da el proyecto de acto legislativo, realmente uno no evidencia que esa realidad deba ajustarse a un deber ser más exigente porque no tenemos información adecuada de esa realidad. Y yo creo que toda política pública tiene que basarse en evidencia empírica, ¿no? Yo pregunto algo, por ejemplo, en el sistema norteamericano de justicia, cuando condenan a una persona a una cadena, ¿cómo es?, perpetua, o a 100 años o a 150 años, el mensaje que se está mandando a la sociedad, aunque no sea posible en la realidad, es que eso es lo que merece la persona por su delito. El individuo no quiere decir que esté en la capacidad de cumplirlo. Es otra perspectiva diferente pues al positivismo jurídico que noto que hay en el ambiente y que por supuesto es una posición que algunos prefieren, otros preferimos algún tipo de justnaturalismo. Representante Gobertus. Gracias. Quería hacer dos comentarios. Lo primero es que, por supuesto, comparto la afirmación de que el proyecto no tiene suficientes elementos para poder sustentar con evidencia por qué sería una manera, digamos, proporcional de abordar un delito que, insisto, comparto en que es gravísimo y que yo quisiera poder garantizar que el Congreso realmente estuviera dedicado a tratar de prevenirlo, a tratar de reprimirlo cuando éste se comete. ¿Qué pasa? Que el análisis y el debate que tuvimos a lo largo de los últimos 2 días, viernes, el sábado, que estuvimos debatiendo todo el día en la Cámara, hay, creo yo, una confusión constante en la argumentación en la que se dice, lo que pasa es que la mayoría de los casos quedan en total impunidad y la gente además reincide y dan toda una suerte de, digamos, datos empíricos sobre que un violador no puede ser realmente transformado y va a reincidir constantemente. Creo que el error constante está, primero, en entender que esa reincidencia es post haber sido procesado judicialmente. Es absolutamente falso, no tenemos evidencia de eso. En lo que parecería haber algún elemento, según lo presentaban los ponentes, es gente que nunca es capturada y que son violadores constantes de sus hijas dentro de sus propias casas o padrastros respecto de sus hijastras, etcétera. Pero ahí la diferencia es tratar de entender si la intervención del derecho penal tendría posibilidad de prevenir ello con una pena más alta, en vez de preguntarnos si lo que uno necesita es, insisto, facilitar mecanismos de denuncia, generar procesos de transformación de una cultura machista en estos hogares, etcétera. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento al que quería referirme es que en esa, digamos, de nuevo, si uno pudiera realmente asegurar que una cadena perpetua previene la comisión del delito, entonces yo creo que hay un análisis de proporcionalidad que hacer. Pero insisto, hasta el momento en toda la evidencia que tenemos no tenemos ninguna razón para considerar que realmente, incluso si la justicia fuese efectiva, pudiéramos realmente llegar a la conclusión de que eso previene y transforma la cultura, en donde, insisto, pues hay un componente clarísimo del tipo de sexualidad y de masculinidad que se ejerce en una sociedad en donde constantemente las que son víctimas son mujeres y constantemente quienes terminan cometiendo este delito son hombres. Y frente a lo que usted dice, y ya le doy la palabra a los otros senadores, a los otros congresistas, perdón, yo también creo que hay una tensión, por decirlo menos, en el proyecto, no sé si es una contradicción, porque por un lado está el argumento de que este tipo de pena sí puede cumplir un fin disuasivo para que las personas no cometan esos delitos, pero al mismo tiempo un argumento fuerte del argumento a favor de la cadena perpetua es que en la mayoría de los casos estos delincuentes sexuales son incorregibles, son irreformables, y por lo tanto deben ser incapacitados porque no pueden ser disuadidos. Entonces, la pregunta un poco ahí es cómo el mismo proyecto defiende al mismo tiempo la función disuasiva de la pena y la función incapacitadora de la pena. Ahí no hay una especie de tensión, algo irreconciliable también en la forma en que se presenta a las personas que cometen estos delitos. Total, y lo vimos a lo largo de todo el debate el sábado. Es más, incluso, yo no soy penalista, pero incluso en un tema de llegar a caer en no ser imputables, porque la discusión en la manera en la cual la presentaban son tan enfermos, ¿no? Son absolutamente incorregibles, pues parecería entonces que no son sujetos de una acción penal que realmente pueda corregir el delito cometido. Yo comparto que esa tensión está intrínseca a lo largo de todo el proyecto y lo estuvo en el debate el sábado. Representante Navas Talero.
Gracias. Yo quiero agradecerle al doctor José Obdulio, estoy de acuerdo conmigo, cuando dijo que esto era necesario. Él lo acompaña por disciplina política y está bien, pero que esta no es la solución. Esta no es la solución. Por eso insisto, demagógico y preciso, no es por enemistad con el doctor Duque. Yo estaba citando un libro de Angélica María Pardo y la otra, donde traen esa cita, donde dicen que se aprovecha la baja de popularidad de Duque para meter este proyecto populista. No fue invento de Germán Navas y por eso sí esta obra. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque llevo 50 años de profesor de Derecho Penal. Tuve el placer de compartir tintos con el padre del doctor Yesí hace muchísimos años. Entonces, era experiencia. Y lo grave es que estas reformas no las hacen los expertos como anteriormente se hacían comisiones de expertos. No, ahora no. Ahora cualquiera lo improvisa. Yo recuerdo que los códigos, si miramos en el 36, ¿quién estaba haciendo ese código? El doctor Reyes intervino, su padre, en la hechura de código, está bien. Perfectos, pero estaban técnicamente hechos. Pero mira, voy a contar esto. Aquí piden aumento de penas. Y encuentro yo un dato que trae cita de González. Los incrementos en penas por delito contra la integridad, información sexual del 2001 han tenido 10% de incremento. Y me pregunto, ¿se han reducido los delitos? No se han reducido. Ahora, ¿por qué? No sabemos cuánto. Porque yo siempre he dicho, y así no me deja mentir, que el delincuente le tiene miedo a la certeza de la pena y no a una pena. A eso le teme. Donde el 95% de los delitos se quedan impunes. Se la juega. Dice, son 5 posibilidades, me la juego. Yo le preguntaba cuando estuve en Gorgó, visitando hace unos años a un tipo papillón, llamado el papillón colombiano, hablo de 30 años, pues, ¿usted por qué hace esto? Y las posibilidades de que lo agarren aquí no son mínimas. Yo caí de malas, pero que me agarren, porque había hecho todo lo que ustedes quieran, lo había hecho. En aquella época, hasta 24 años, de Gorgona se les voló y lo agarraron. Entonces, por eso lo titulaban el colombiano. Yo lo entrevisté, hice una noticia para el tiempo sobre él. Y él decía, yo le digo, bueno, cuente, digo, mire, aquí las posibilidades de que lo agarren a uno es porque esté de malas. Yo estuve de malas. Mis compañeros de andanza no les pasó nada. Y digo, hasta uno ha venido a traerme regalos, me ha mandado regalos aquí a Gorgona. Sí, no hay temor a la pena porque la pena es inexistente. El mismo fiscal, que no es amigo mío, dijo y aceptó que solo el 5% de los delitos se penaban en Colombia. Entonces, por eso a mí me da risa que hablen de reincidencia. Obviamente quienes emplean ese término con el Congreso, porque no tienen idea de esa cosa, para que sea reincidencia se requiere que haya una sentencia. Y si no hay sentencias, no hay reincidencias. Eso lo entendemos nosotros, Juanita, yo, pero no, porque ellos no podrá haber reincidencia exacta porque no hay condenas. Aquí podemos hablar de los famosos sumariados, de que se hablaba en la famosa cárcel de 48. Ahora sí, sindicados, no sumariados. Recuerdo que el temor en el 48 era que decían que se habían abierto las cárceles, se estaban saliendo todos. Yo de niño le pregunté, ¿qué es un sumariado? Entonces me pudo explicar la diferencia entre el sumariado y el condenado. Aquí no tenemos idea de nada. Mire, juegan tanto con la Constitución que yo fui alumno del doctor Ricardo Medina Moyano en Constitucional Colombiano. Y el doctor Ricardo nos decía a nosotros, mire, las prohibiciones taxativas del constituyente primario no modificarlas. Sí. Si el constituyente dijo no, y nos ponía el ejemplo, el constituyente dijo no habrá pena de muerte, no podrá ningún delegado modificar eso que el constituyente lo hizo. Aquí se decía no habrá reelección, y yo creía en el doctor Medina Moyano y por eso me opuse y la modificaron. Y son las cosas. Dijo, no habrá cadena perpetua del constituyente. Y aquí eso es un articulito. Y con el artículo acabaron con la cadena perpetua. Aquí hablan mucho de que por qué Colombia
ante la Corte Penal Internacional acepta la cadena perpetua, porque es que las sanciones en la Corte Penal Internacional no las impone Colombia, las impone una corte distinta. Y ¿por qué lo digo? Perdóneme, yo fui ponente de la reforma que le permitió al país asumir la Corte Penal Internacional. Me di la pela para conseguir eso. El doctor Pastrana pidió un break mientras negociaba y por eso no se lo inmediatamente. Pero nosotros no estábamos diciendo que se impusiera en Colombia, sino que aprobábamos esa jurisdicción, porque esa jurisdicción es extraterritorial. No la va a aplicar un juez colombiano, la van a aplicar ellos allá. Eso es lo que no he querido entender. Entonces, por eso, todos... Hombre, lean. A ellos sí vale la pena decirles, vayan, estudien antes de hablar de derecho. Pero sí podría ser un argumento poderoso decir que nuestra Corte Constitucional ya reconoció la posibilidad de aplicar cadena perpetua como digamos, un tipo de sanción aceptable a la luz de nuestro ordenamiento constitucional en cuanto a dignidad, doctor, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros, la impone el juez internacional, no nosotros. Pero no es como lavarse un poco las manos frente al debate. Era un tratado internacional y había que aceptar ese tratado internacional. Pero se puede aceptar con reservas o no. Se aceptó con reserva contra el tiempo, que Pastrana dijo 7 años para que entre en vigencia mientras él negociaba. Pero no, nosotros aceptamos la jurisdicción y la votamos. Y yo fui el que me di la pela con el doctor Chamorro y la sacamos. Y no me arrepiento. Hacía muchos no les guste. Bueno, yo quería proponerles otra cosa y es en relación con esta discusión, ya que por lo menos podemos acordar que el proyecto no es muy rico en datos para demostrarnos el carácter disuasivo o preventivo de este tipo de sanciones penales, se sigue insistiendo en el proyecto insisto en el tema de la proporcionalidad, pero es que esto es lo que se debe hacer para proteger de la mejor manera posible los derechos prevalentes de los niños. Entonces, yo les preguntaría a quienes han cuestionado esto, bueno, y también a todos los panelistas, si desde una perspectiva política criminal podríamos encontrar medidas alternativas adecuadas, necesarias y proporcionales para defender adecuadamente o más adecuadamente los derechos de los niños frente a estos delitos que no pasen por la cadena perpetua y porque eso no se ha intentado antes de llegar a este recurso extremo. El comentario respecto a los datos de Paloma, que vale la pena que los tengamos todos. La población penitenciaria y carcelaria intramuros, marzo del 20, son 122.000 personas. Están vinculados a 196.000 crímenes. Y son 8.370 de esos crímenes relacionados con actos sexuales con menores de 14 años. A mí sí me parece eso una cifra asombrosa. Yo no sabía, sinceramente, que el problema fuese de esas dimensiones. Ya entiendo un poco más las circunstancias políticas en las que Gilma Jiménez movía su bueno. Sinceramente creo que el problema penal en Colombia no lo vamos a solucionar con la política que ha primado desde hace muchísimos años. Y creo yo que tiene una buena combinación, populismo punitivo. El doctor se asombra de que estemos de acuerdo. No se asombre, es que estamos totalmente de acuerdo porque la verdad es que todos estamos entendiendo hoy que la criminalidad en Colombia no va a ser controlada ni va a ser puesta en cintura. La disciplina, el recuperar el ejercicio firme de la autoridad y la presencia estatal en todos los lugares del país, con un ejercicio de la justicia además pronto y con la actual legislación y con las actuales costumbres políticas y con las actuales instituciones, inclusive con el actual sistema carcelario, es imposible llegar a ese objetivo. Estaría de acuerdo que es más un problema de eficacia de la justicia que de severidad de las sanciones. Inclusive todas las sanciones habría que bajarlas, todas. Y recuerde usted, el doctor Yesid me ayudará con la ley, yo no la recuerdo. Hubo un aumento de penas con una presunción de que, como ese aumento de penas nos ayudaba a formular una política de negociación para la fiscalía, entonces esa generó como
el atiborramiento de las cárceles que hoy nos tienen en grado de hacinamiento, violación de cualquier norma de derechos humanos, estado de inconstitucionalidad en cuanto a la situación de las cárceles y además urgencia de evacuación por el problema de la pandemia. Eso creo que es una norma del 17, yo creo que el doctor Reyes de pronto era el ministro. Pero si yo no estoy mal, la ley que aumentó de manera generalizada las penas fue, si no estoy mal, fue bajo el gobierno Uribe. Sí, pero es que son dos. La de Uribe es el 9 también, yo estoy de acuerdo que miremos a ver. O sea, yo no vengo aquí a discutir sobre quiénes han fallado y quiénes no, ni a hacer juicio de valor respecto a las definiciones de algunos delitos, etcétera. No, yo creo que el problema es tan grave, de una magnitud tal, que tenemos que todos los colombianos y todos los partidos entrar a hacer una gran reforma judicial y una gran reforma carcelaria y prácticamente hacer una especie de reingeniería absoluta de todo el tema de la administración de justicia. Creo incluso que de lo que está ocurriendo con el trabajo etcétera, podría ser una mucho. Sí, sí, pero es más o menos mi comentario. Bien, gracias. Veo que la representante Gobertus alzó la mano. Aprendí a alzar la mano digitalmente. No, saber alzar la mano. A tu pregunta, Manuel, de otros mecanismos penales, hay uno, pero ¿Penales es muy... o no penales? O no penales, pero quería entrar por el penal que estabas viendo, porque en mis intervenciones antes me he referido justamente a unos no penales, pero en los posibles mecanismos penales, pues está justamente la posibilidad de dar paso en el artículo 250 de la Constitución a un mecanismo muchísimo más de selección y en donde no pensemos que uno hace uso de la acción penal de oficio frente a todos los delitos en igualdad de condiciones, sino que entiende como ha sido el paso en lógica de justicia transicional, pero no así en una lógica de justicia penal ordinaria, que los recursos de persecución penal son escasos, hay pocos investigadores técnicos de policía judicial, pocos fiscales, pocos jueces, sobre todo si uno lo piensa en términos de distribución territorial y en particular en la ruralidad, por ejemplo, allí donde la incidencia también de este delito es muy grave, entre otros, pero si uno tuviera una lógica, digamos, de concentrar los esfuerzos de persecución penal, no en igualdad de condiciones en todos los delitos, sino con una política de priorización y de selección, pero sobre todo de selección, que creo que es la que, digamos, con transparencia reconoce que no es posible perseguirlo penalmente todo, ni deseable, francamente, y se concentrara realmente en lo más grave y representativo, pues podríamos hacer un uso mucho más racional y efectivo de los recursos penales que tenemos. He hablado antes de los otros no penales. Yo realmente creo que hasta que no enfrentemos, digamos, de frente lo que significa, por ejemplo, los efectos de la pornografía en la violencia sexual contra menores, hasta que no enfrentemos de frente lo que significa la prostitución y la manera en la cual se relacionan la masculinidad en lógicas absolutamente violentas contra las niñas, por ejemplo, pues difícilmente vamos a tener una transformación de este tipo de delitos, pero eso requiere pedagogía, violencia sexual temprana, además porque una de las cosas paradójicas es que muchos de los sectores que promueven la cadena perpetua se han opuesto a que tengamos posibilidad de educación sexual temprana frente a niños y niñas para garantizar que efectivamente pues haya, ¿no?, una prevención de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, insisto, daba esa porque preguntabas la penal, porque sí creo que aquí hay un tema de selectividad que también ayudaría muchísimo a tratar de enfrentar este tipo de delitos. Bien, muchas gracias. Bueno, siguiendo el debate y conectando con lo que hemos discutido, quisiera tocar otro punto que también creo que es central dentro del proyecto de acto legislativo. Y a ver, ¿cuál podría ser el argumento constitucional en contra del acto legislativo? Es el fin resocializador de la pena. Digamos que este es un gran obstáculo al que se enfrenta el proyecto. ¿En qué sentido? Porque nuestra Constitución, nuestra Corte Constitucional, varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, establecen claramente que el fin de la pena tiene que ser, ante todo, resocializador, reintegrador, y que no puede haber tratos crueles, inhumanos o degradantes en el ejercicio de la sanción penal.
Por lo tanto, una medida que niegue por completo la posibilidad de resocialización y sea solamente incapacitadora, yo creo que uno puede decir con relativa tranquilidad, es contraria a la Constitución y a nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, y creo que esta es una gran innovación de este proyecto que vale la pena discutir, no se habla de cadena perpetua secas, sino de hasta cadena perpetua y con penas mínimas de 25 años irrevisables. Con este argumento, dicen los ponentes, se garantiza que esta pena también tiene una función resocializadora porque las personas podrán acceder en igualdad de condiciones a tratamientos de resocialización y después de 25 años se podrá estudiar si ese tratamiento fue efectivo y por lo tanto pueden tener alguna opción de recobrar la libertad. Lo que yo quiero preguntarles ahora y para abrir el debate es, bueno, varias cosas. En un sistema penitenciario como el colombiano, caracterizado por 50% de hacinamiento, violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como lo ha dicho la Corte Constitucional ya en 3 ocasiones distintas, donde los programas de resocialización son prácticamente, existen en la forma pero no en la práctica, donde el 1% del presupuesto del IMPEC se va en resocialización y nada más. ¿Realmente creemos que es posible con las condiciones actuales del sistema decir que estas penas altas van a cumplir una función resocializadora? Y de nuevo vuelvo al tema de la política criminal. Más allá de debates morales o políticos sobre la justicia, esto es una política pública que deberíamos garantizar que tenga posibilidades de funcionar. ¿Cómo hacer que eso funcione en un sistema como el nuestro, donde la resocialización es un imposible y le estamos agregando una carga adicional? Porque obviamente en la resocialización de delincuentes sexuales no es imposible, digamos que la literatura especializada muestra que hay distintos tipos de casos con distintos resultados, pero lo que sí hay un consenso es que resocializar a estas personas requiere de un gran esfuerzo en términos económicos, de recursos humanos, de infraestructura, los cuales no tiene nuestro sistema. Y a eso agréguenle que se pretende que una persona se resocialice, pero estando 25 años privados de la libertad. Los estudios también demuestran que mientras más tiempo permanezca una persona privada de la libertad, menos posibilidades de resocializarse tiene e incluso aumentan los problemas de tipo mental, de socialización, de conexión con los demás. Entonces, la pregunta ya para concretar es, si es creíble lo que dice el proyecto de que esta pena cumple una función resocializadora. De nuevo, planteándola como solo posible después de 25 años, reconocer que funcionó. Y 2, en un sistema como el colombiano, el sistema penitenciario colombiano, que ha demostrado estar colapsado y que no tiene la capacidad de resocializar a ningún tipo de delincuente. ¿Qué pensarían ustedes de este punto crítico del proyecto de acto legislativo? Representante Navastalero. Mire, mi larga experiencia en esto me indica que 8 días en la cárcel colombiana prostituyen, no socializan. Yo conocí un caso donde yo metí a un muchacho de 20 años por una estafa con cheques, siendo juez permanente en Bogotá, porque era mi obligación, lo metí. 15 años después, cuando iba yo a Casillas con Echeverri Bosa, el tipo me llamó. Y usted se acuerda de mí, yo fui el del cheque. Pues cayó en ese y siguió y siguió y siguió. Ya lleva 15 años de cárcel en cárcel. Y eso que lo mejorcito para rehabilitar es a Casillas. Trabajé durante mucho tiempo con prisiones voluntariamente con Echeverri Bosa. Fundé el consultorio jurídico de La Picota, fundé el de La Modelo, el de la cárcel de mujeres. Me fui a Bucaramanga, decidí montar el consultorio jurídico allá, porque esa gente necesitaba un poquito de igualdad ante la ley, y quien no tenga abogado no es igual ante la ley. Y estoy convencido que el sistema colombiano no resocializa. Entonces me da risa una cadena perpetua por cuotas, como los turcos. Deme el 50% ahora y el 50% después. Pero durante 25 años usted se va a resocializar. ¿Con qué? ¿Quién lo va a resocializar? Ustedes conocen las casas. Yo sé que usted las conoce. Eso no resocializa a nadie. Si al sujeto efectivamente se le pusiera un plan de estudio y acondicionamiento social, no la naranja mecánica, que es un ejemplo de resocialización con el fuego acondicionado de Pavlov, no. Pero ¿qué hace? Éntrelo allá. ¿Y qué sale de ahí? Entonces, se supone, según estos teóricos, que en 25 años de estar enclaustrado con su cerebro vuelto nada, ya le podrán hacer un examen de socialización, resocialización. Yo me acordaba de las tesis de los positivistas de que las penas debían ser indeterminadas porque el delincuente era un enfermo.
y solo se podía suspender la pena cuando se acreditara que ya no estaba enfermo. Entonces, o sea, con esa tesis, metámoslos a todos y cuando estén sanos los sacamos. Pero ¿qué médico se va a encargar de vigilarlo? Doctor, yo sé que usted va a las cárceles. Usted conoce el sistema de cuidado de estos reclusos. Y da risa que mientras nos claman a nosotros que hay que soltar gente, porque hay que soltarla, porque no caben en las cárceles, estos genios por demagogia, por poner una cadena perpetua. Le quiero contar una experiencia, doctor Iturralde, y termino esta parte. Cuando yo fui a hacer unos cursos de asistencia legal en los Estados Unidos, tuve oportunidad de conocer, ¿vale? Y estando en Georgia, hablaba con una trabajadora social, una psicóloga sobre este problema. Me decía, mire, yo prefiero tratar con el condenado a muerte. Son menos problemáticos. Decía, ¿por qué yo? Porque el condenado a muerte sabe que si se porta bien, el gobernador en última instancia le puede dar el indulto. Entonces se porta bien. Digo, ¿sabe quiénes son problemáticos, licenciados? ¿Quiénes? Los condenados a perpetua. Eso sí, porque hacen toda clase de daños, porque ellos están vengándose de la sociedad que los marginó. Ellos no entienden, decía ella, que son responsables. Es que la sociedad no los quiere. Entonces tienen que duplicar el número de guardianes en los pabellones de cadena perpetua, porque esa gente destruye la cárcel y hace lo que... Y matar a un guardián ni les quita ni les pone, porque ya están condenados. No tienen redención. Entonces yo le digo a usted 25 años, y usted dice yo tengo 40 años, no, a mí qué me importa, yo me porto bien mal que toda, de aquí no va a salir nunca. Sí, cuando usted dice resocializar, tiene toda la razón. Ese es el grave problema. Aquí no hay mecanismos de resocialización. Digo, esto me permite, a través de estudiar, y yo estudié ciencias penales en la Nacional y penitenciarias en la Nacional, y por eso le puse mucho cuidado a esto. Entonces digo, esto de aquí no sirve, como está diseñado no sirve, y esto mucho menos. Y esto es la manera de cómo metemos gente a la cárcel, teóricamente, porque seguiremos con un 5% de condenas frente a un 100% de delitos. Esa es la verdad, doctor. Y usted lo hace muy bien, y usted trabaja en eso. Y Reyes ni se diga que sabe más de lo que yo. Y Juanita que ha aprendido con nosotros penal. Entonces, no nos burlemos. En eso, José Antonio tiene la razón. Esto no va a servir para nada. Él acompaña al gobierno. Y yo que acompaño al derecho penal, digo, no, esto no. Esto es contra toda la lógica en el derecho penal. Senador Palacio, que parece ser quien apoya más decididamente el proyecto, ¿qué pensaría en cuanto a estas críticas? Es decir, bueno, esto en términos de resocialización, prevención, disuasión, no va a solucionar nada. Entonces, ¿por qué insistir con este proyecto? ¿Qué tendría usted que decir frente a lo que argumenta el proyecto en cuanto a la resocialización? Tengo varias reflexiones. Acabo de escuchar atentamente al doctor Navas y de lo que dijo, por ejemplo, en el caso de que la amiga de Estados Unidos o la doctora con la que estaba allá conversando sobre el tema de que era más efectivo la pena de muerte, pareciera entender que es mejor la pena de muerte que la cadena perpetua, por un lado. Derecho de réplica. Yo no dije que era más efectivo. Lo que dije es que ella dice que es más conflictivo. ¿Más qué? ¿Más? Más conflictivo. ¿Más? El condenado a cadena perpetua que el condenado a pena de muerte. Perdón, doctor. Ok. Gracias. Ok. Bueno. Muy bien. Gracias por la aclaración. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Ya eso está aclarado. Hay una reflexión. Coincido con la doctora Gobertus, la representante, en el sentido de que no podemos caer en el fetichismo jurídico. Cambiar o aumentar las penas no van a necesariamente afectar la realidad y que necesitamos tener medidas preventivas. Es un tema que viene desde la familia. Es más fácil educar a los hijos, fortalecer el núcleo básico de la sociedad, que es la familia. Eso preventivo. Necesitamos erradicación de la pobreza en el país. Estas personas, miren lo que pasó pues en Bogotá con la niña Zamboní, pues una persona vulnerable, una niña vulnerable, pero también quiero aclarar algo, es que noto que hablan mucho de que es punitivo, populismo punitivo, pero noto que en el Congreso está pasando. Yo creo que no es, o sea, está pasando, nos faltan pocos debates y ha sido aprobado dentro de la democracia en el Parlamento. Entonces, yo no veo que sea populismo punitivo. Yo lo que estoy viendo es que quizás estamos recogiendo un sentido común de justicia. La niña Zamboní está muerta. La niña Zamboní era vulnerable en la pobreza. Y la persona de la calle que no sabe derecho penal, cuando mira esa situación, y quizás por eso tiene apoyo popular y por eso la doctora Gilma en su momento, pues la elegían
con su bandera. Entonces, yo no podría decir que es populismo punitivo, es un sentido, la justicia es un sentido común, hay un sentido común de lo justo. Y en ese sentido es que podemos estar recogiendo algo. No digo que el proyecto va a cambiar la realidad si ni siquiera lo hemos aplicado. No podemos a priori, ya que se habla mucho de los argumentos empíricos, de los datos, pues si no lo hemos probado, probémoslo y miramos a ver qué pasa en el tiempo con los resultados, que nos digan si está funcionando o no está funcionando, si se mejoró o no. Ahora, coincido con el doctor José Dulio, al país le debemos una reforma a la justicia y una reforma carcelaria. Yo creo que las cárceles las vamos a tener que desocupar o reinventarnos en el sentido de que las personas que están allí, que son seres humanos, que son socializables, porque tienen dignidad también, debemos desocuparlas y quizás pensar en que ellos comiencen a trabajar, quizás para construir obras de infraestructura, vías terciarias que necesita el país, no solamente tenerlos allí encerrados o que teóricamente estudien a distancia una carrera o que hagan trabajo y luego sea la libertad. Si están en cadena perpetua, podrían reivindicar su dignidad con proyectos de vida, volviendo quizás unas empresas con ellos, es capital humano que no podemos igual perder y que ellos tienen seguramente talentos y muchos talentos. Cualquier persona, no importa su rango o su clase social o intelectual, puede equivocarse en la vida y cometer un delito que lo lleve hasta allá. Entonces, tenemos que mirar también la dignidad de las personas que están allá y comenzar a pensar en volverlos útiles para la sociedad y que además de lo perpetuo, por supuesto, revisable, se pueda también resarcir el daño a la sociedad con trabajo de algún tipo. Estoy pensando en cómo vaciar las cárceles para evitar el hacinamiento. Hoy el COVID nos indica que debemos vivir distanciados. Tenemos que pensar entonces en ese aislamiento, ese distanciamiento, hasta que no tengamos a tanto una vacuna, no vamos a poder sino tomar medidas preventivas para evitar la difusión del COVID. Perdón, Entonces, senador, pero no es sentido, contradictorio, perdón, lo interrumpo, pero no es contradictorio decir que vamos a desocupar las cárceles y vamos a asesinarlas, incluyendo nuevas penas como la cadena perpetua, pues parece un poco una contradicción. Sí, no es contradicción. ¿Por qué? Porque es que tú pagarías tu pena, además, como es revisable, tiene una opción. Lo de revisable es para evitar la injusticia. No es para evitar pero la revisable justicia. revisable después de 25 años, ¿a usted le parece razonable? Pues por lo menos se está dejando una puerta para que se pueda revisar. Es decir, no hay un sistema carcelario perfecto ni un sistema jurídico perfecto, pero estamos tratando de recuperar o de interpretar también dentro de la democracia lo que están pensando los colombianos sobre lo justo. Bueno, hay un argumento importante que creo que es recurrente en el proyecto, pero ustedes con base en qué piensan que los colombianos quieren la cadena perpetua o que la única pena que satisface a los colombianos es la cadena perpetua. Y aún así lo estableciéramos, esa es la forma de hacer política pública por el sentir popular. Yo le pongo un ejemplo. De golpe muchos colombianos están de acuerdo que linchemos a los delincuentes en las calles. Porque este es el deseo de justicia de los colombianos, deberíamos hacer una reforma constitucional que apruebe el linchamiento en las calles, la justicia por mano propia. O pena de muerte para los políticos. O pena de muerte para los corruptos. Bueno, ahí hay unos argumentos. Mire, es que ese es diríamos, ese es el reto de la democracia. La democracia tiene unos límites constitucionales. No se puede, hay un Estado de Derecho que garantiza unos mínimos, unos derechos fundamentales, ni siquiera las mayorías pueden imponer, porque realmente los derechos humanos son contra mayorías, en un sentido. Es para poner límites precisamente a ese querer popular, que puede ser acertado o puede ser desacertado. Pero es que esa es la lógica de la democracia. Uno tiene que recoger cómo se evalúan las políticas públicas. Aquí se mencionó que datos, ¿no? Sí, claro, pero resulta que aquí se mencionó que el presidente Duque presenta ese proyecto de acto legislativo o lo apoya o lo impulsa y con una popularidad baja. Las políticas públicas se reflejan precisamente en las encuestas, viendo a ver qué aceptación, cómo se le resuelven los problemas a los colombianos. Entonces, si hay un factor popular, si hay un factor de la percepción y la realidad de los colombianos referente a las políticas públicas que tomamos en el Congreso o desde el Estado. Bueno, ahí también meto la cuchara y cito acá al profesor Roberto Gargarella, que trata muchos temas de teoría de la justicia, y dice Gargarella, no digo yo, que la concepción de la democracia como lo que opina la mayoría en encuestas de opinión es una concepción muy superficial de democracia.
Y creo que esto es un argumento poderoso, ¿no? Circo. Sí, puede serlo. Lo que pasa es que forma parte de la realidad de la democracia. En la democracia el poder lo tiene el constituyente primario, el soberano es el pueblo, pero hay unos límites que se pusieron constitucionales, por eso se llama república. Toda democracia no es república. Las democracias populares, por ejemplo, como se llama en Venezuela, o las socialistas, que tienen el nombre de popular, le añaden eso, es precisamente porque ellos piensan que son los intérpretes del pueblo. Pero nosotros tenemos unos límites y la diferencia con la república, a la democracia. Toda república es una democracia constitucional, pero no toda democracia es una república. Hay unos límites constitucionales para evitar la dictadura de las mayorías. Profesor Reyes, ¿qué piensa usted en cuanto al tema de la resocialización, tal y como la concibe el proyecto de acto legislativo? A mí me parece que el tema de las manifestaciones populares en materia de derecho penal es muy importante. Es muy importante porque en la medida en que el legislador legisle para tener contenta a la opinión pública, a sabiendas de que la ley que está aprobando no resuelve el problema, está incurriendo en el mejor ejemplo de populismo punitivo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el senador José Obdulio. Esto es populismo punitivo precisamente porque se le está vendiendo a la opinión pública la idea de que con la aprobación de la cadena perpetua la situación de los menores de edad va a mejorar, cuando en la práctica no va a haber absolutamente ningún cambio. Esa es la definición de populismo punitivo. El senador José Obdulio decía con razón, en el caso del asesino de la niña Zamboní, ¿qué va a cambiar respecto de esa persona? A la edad que tenía cuando fue condenado a 60 años de prisión, le da exactamente lo mismo que le digan que se trata de una pena fija de 60 años de prisión a que le digan que es cadena perpetua porque cuando termine de pagarlos habrá superado su expectativa de vida. Si uno revisa las cifras del INPEC, el INPEC dice que el promedio de personas, el promedio de edad de personas condenadas por delitos contra los menores de edad es de 39 años de prisión. Si a esa persona se le imponen las penas actuales que tiene el Código Penal, que son de 60 años, incluso si se le hacen las reducciones de pena por trabajo y estudio, cumpliría 40 años y esa persona saldría de prisión a los 79 años, cuando la expectativa de vida en Colombia es 73 años. Entonces la persona saldría de la cárcel 6 años después de haber superado su expectativa de vida. Si esa es la edad a la que las personas van a salir de la cárcel, ¿qué sentido tiene hablar de resocialización? Hablar de resocialización tiene sentido en la medida en que uno capacita a una persona para que en algún momento se vuelva a reintegrar a la vida social de manera productiva. Pero cuando la oportunidad de llegar a la sociedad nuevamente ha superado no solo la vida productiva, sino incluso la expectativa de vida en Colombia, pues no veo qué sentido tenga hablar de una resocialización en un caso concreto. Senador José Obdulio, usted que es muy juicioso estudiando los proyectos de ley, préstele atención a este tema curioso que tiene el proyecto de ley. Con la legislación actual, una persona condenada, como en el caso de la niña Zamboní, no puede salir de la cárcel antes del cumplimiento total de la pena, que con todos los descuentos será 40 años. Con el proyecto de ley de acto legislativo que están aprobando, la persona puede quedar libre a los 25 años si la revisión de la resocialización prospera. Entonces, este curioso endurecimiento de las sanciones a través de la cadena perpetua está llevando a que las personas van a tener la posibilidad de quedar libres 15 años antes de lo que contempla la legislación vigente. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué es lo que está fallando en la legislación vigente? ¿Qué es lo que no está funcionando en la legislación vigente para proponer una reforma como la que se está proponiendo? Con la curiosidad que acabo de mencionar, que tal como quedó aprobado el proyecto en Cámara, es notoriamente favorable
para los condenados por estos delitos, porque les abre la posibilidad de quedar en libertad 15 años antes de lo que permite la legislación actual. Senador Gaviria, ¿qué piensa usted al respecto? Hombre, yo quisiera, respecto a su pregunta, responderla con un no muy rotundo, con una afirmación de que es imposible hoy con nuestro sistema carcelario hablar de resocialización respecto a cualquier tipo de crímenes. Y más diría que ojalá hiciéramos todo lo posible por enviar a la menor cantidad posible de personas a formarse en el crimen a esas cárceles que hoy tenemos, que yo las llamaría más bien mazmorras. Yo describí una visita que hice a la de Riohacha, diciendo que la llamé el artículo Viaje al Infierno. Y créanme, el número de metros cuadrados disponibles de un preso en esa cárcel es menos de un metro. Créanme eso. Y créanme, además, recuerdo que en el Gato Pardo hay una afirmación interesante, decía que la diferencia entre un pobre y un rico es el número de metros cuadrados disponibles para cada uno de ellos. Y si hay alguien pobre en la humanidad es un preso colombiano. Así es la manera de... Ese trauma de nuestra generación, nosotros no pudimos hacer nada, vamos a entregar un sistema absurdo, muy inferior al de Francia antes de la Revolución Francesa, muy inferior a la Bastilla, diría yo. Debiéramos tratar de corregirlo rápidamente con medidas drásticas, como por ejemplo un programa rápido de inversión privada, de privatización de todo el sistema de hospedaje, alojamiento. No estoy diciendo del nivel de seguridad, pero sí de alojamiento, con una distinción, todas las cárceles por su peligrosidad, pues las de una gran peligrosidad, tenerlas tales que se quieran, pero las demás con unos sistemas menos horribles, no encuentro otra palabra, menos traumáticos, y comenzar por lo menos a pensar que esto no puede durar más. Es que es una situación que por lo menos la coyuntura nos debiera hacer entender la gravedad del asunto. El problema de las cárceles hoy, por ejemplo, no es el hacinamiento. El problema de las cárceles es cómo hacemos para evacuarlas. Ese es el problema. La evacuación que hizo Irán es una evacuación dramática y traumática terriblemente. Hay una escena en YouTube que la pueden ustedes observar para objeto de tenerlo ahí en sus archivos en la universidad. En Argentina están evacuando cárceles y hay un video del violador con secuestro y con crímenes reconocidos por el mismo condenado, que regresa por esa evacuación y cómo él es aislado y repudiado y casi linchado al regresar a su barrio. Pues nosotros con esta pandemia, dentro de pocas semanas de pronto vamos a estar abocados a esa evacuación y no sé qué va a pasar y qué vamos a hacer por la peligrosidad de las gentes que hay en nuestras cárceles sin ninguna distinción. Yo haría un gran esfuerzo estatal y privado con inclusión del SENA, con inclusión de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de soluciones para lograr la reclusión de los más peligrosos, lograr evacuar a los no peligrosos, a los más ancianos. Le pregunté a la ministra o al viceministro, por qué no habían ya liberado a todos los mayores de 70 años y la respuesta, oigan esto, es que casi todos son violadores.
tienen problemas, sus procesos o sus condenas son por ataques sexuales en la familia. Entonces, también entiendo al ministerio y comprendo la dificultad para tener una política de evacuación, como yo la llamo hoy, ya no de deshacinamiento. Pero en fin, el problema carcelario amerita una revolución y no veo al Estado colombiano, al conjunto del Estado colombiano, ni antes ni hoy, ni a nadie pensando en un proyecto de plataforma política para las elecciones próximas que solucione definitivamente este problema, que es realmente un lastre de nuestra generación. Es una mancha, es una estrella negra de Colombia que avergüenza realmente, como les digo. Alguno que quiera leer mi artículo Viaje al infierno entenderá la indignación, la conmoción que una persona civilizada recibe visitando una cárcel colombiana media, promedio, como la de Riohacha. Gracias, senador. Bueno, yo estoy viendo que en este debate que estamos teniendo, ahora me van a decir que estoy sesgado, pero veo que hay un consenso, tal vez al senador Palacio, frente a la inconveniencia en utilidad del proyecto, lo cual me sorprende. Pero entonces la pregunta es como plantea el senador Gaviria, ¿por qué el Congreso no está debatiendo estos temas frente al sistema penitenciario y el sistema penal, que son mucho más apremiantes? ¿Eso no deja un poco mal parado este proyecto? Bueno, quedan dos debates más como para que se discutan estos puntos que parece que debilitan bastante la viabilidad del proyecto. O no sé qué piensa el senador Palacio después de esta discusión. Bueno, yo sí veo un consenso y no necesariamente en contra. Por eso inicié diciendo que así funciona la toma de decisiones políticas de temas de país en una democracia. Suena muy repelente, quizás muchos no pueden entender por qué todo se lleva al voto, pero es que es la única forma de evitar la guerra o la violencia o la fuerza. Es decir, yo no veo problema en que se critique el proyecto, pero sí estoy viendo algo que me inquieta. Bien, todo está mal. Vamos a partir de esa premisa, de ese axioma. Está equivocado el proyecto. Yo quiero preguntar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué está bueno? ¿O qué debemos hacer entonces? Porque pareciera que la realidad se impone y estamos en una actitud como pesimista, como que no podemos avanzar. Y la idea es que podamos avanzar a mejorar la vida de las personas que están en la cárcel y por supuesto de los que queden en cadena perpetua, etcétera. Yo lo que digo es entonces, ¿por qué avanza en el Congreso? ¿Por qué hoy, por ejemplo, la niña Zamboní está muerta? Y alguien podría pensar, y aún está vivo quien la asesinó. Pues está bien, puede haber opiniones distintas sobre la percepción del tema, pero es que hay gente delincuente y hay asesinos y hay terroristas y en fin, hay varios niveles de delitos. Sí tenemos entonces que entender que no podemos dejar libre a todo el mundo, sino que tenemos que tener un Estado capaz de generar dignidad humana en medio de la prisión, en medio de la cárcel, o mantener un nivel de justicia que es el mayor valor de una sociedad, la justicia. Pero no podemos ser derrotistas ante la realidad, tenemos que seguir avanzando y los problemas de la sociedad se llevan al Congreso para debatirlos y luego se vota o se busca la solución consensuada. Yo sí creo que las críticas son muy importantes. La representante Gobertus dice cosas ciertas. Esto es como una reacción y suena a populismo punitivo. Yo reconozco que puede verse así en algún sector, pero hay que tomar unas medidas preventivas. La erradicación de la pobreza, el nivel educativo, tener una educación de calidad, no una educación que reproduzca pobreza en el país. Una educación en ciencia, tecnología e innovación, pero para eso necesitamos crecimiento económico, para eso necesitamos recuperar nuestra vocación agrícola, ser unos exportadores a nivel mundial de nuestro producto agrícola. Pues, en fin, hay muchas formas de pensar en un país tan rico como el nuestro, que no podamos insertarnos en la economía del conocimiento a nivel mundial. ¿Cómo es posible que Alemania y Japón, economías de posguerra, Japón que tuvo 2 bombas atómicas, pudieron reconstruirse en silencio con ayuda norteamericana, por supuesto, pero ellos invirtieron en capital humano, en tecnología nuclear para tener energía, ellos
compiten en el conocimiento, premios Nobel. Nosotros tenemos gente preparada también y podemos salir adelante. No podemos quedar derrotados ante la realidad. La realidad debemos transformarla con nuestras ideas. Llegaremos tan lejos como nuestros sueños. Y sé que uno suena muy idealista, pero es que si no tenemos esos sueños y si no actuamos en la dirección de esos sueños, vamos a tener las cárceles ocupadas. La idea es, Suiza, ¿cuántos presos tienen las cárceles suizas? O sea, la cifra es bajísima, irrisoria. Están vacías. Me decían que en Japón, un amigo allá, el filósofo en Japón, que los jueces no tienen, pues van a su trabajo y todo, pero no tienen a quién condenar. ¿Y qué es cuál es la diferencia y por qué no hay esas personas, ese tipo de delitos, no tienen esa ocupación de estar condenando y cárceles vacías? Hombre, porque hay una disciplina social estricta de enseñar unos valores desde la casa y el Estado interfiere en la familia si ese niño va a ser un riesgo para la sociedad, si esta familia no tiene las condiciones económicas, sociales, educativas, y entonces toma las medidas, le retira el niño y lo prepara para que pueda vivir en la sociedad japonesa. Entonces, una isla volcánica es la tercera economía del mundo. Una Alemania que se destruyó su infraestructura totalmente en la Segunda Guerra Mundial es el corazón económico de Europa. Yo creo que nosotros tenemos una condición geopolítica para soñar y para avanzar, salvo que nosotros seamos el problema. Pero entonces, por su propia respuesta, creo que usted mismo nos está indicando que la solución está en otro lado que no es la cadena perpetua, ¿no? Entonces, ¿como que reconsidera usted su postura? ¿La está reconsiderando? No, yo creo que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero no, en la medida que desaparezca, en la medida que en la familia se fortalezca, haya una disciplina social, unos valores, el delincuente no exista, porque es que la diferencia entre la civilización y la barbarie es un código moral. Necesitamos un código moral mínimo para que podamos vivir en sociedad, unos límites que frenen nuestra naturaleza desbocada. Eso es lo que hace la civilización, el código interno, interiorizado. Y para eso está la escuela, está la religión, la iglesia, cada uno de su perspectiva en la sociedad tiene unos controles sociales que permiten ponerle un freno. Creo que hay que invertir en educación, en lo que dijo la representante Gobertu, es cierto, hay que enseñar educación sexual, no solamente en la casa, sino también en el colegio, y todo eso hay que hacerlo uno con lo otro. Y en la medida en que la sociedad tenga ese nivel educativo, ese nivel cultural, las cárceles se irán vaciando y pronto no necesitaremos ni siquiera cadena perpetua. Ni siquiera habrá delincuentes. Pues entonces yo me pregunto por qué el Congreso se desgasta en 8 debates en este tema cuando, como usted mismo dice, hay otros más prioritarios para nuestra sociedad. Pues ese tema es un tema político que en un sentido político y jurídico, pero quiero decir, está como recogiendo, y eso forma parte también de la representación en el Congreso, de un sector de la sociedad, no puede ser mayoritario, puede no serlo, no lo hemos contado, pero de algún momento hay ese sentir de que los niños haya un castigo ejemplarizante, etcétera, y todo esto es debatible. Por eso finalmente terminamos votando. Señor secretario, habla el registro y nos vamos a votación, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en todas las formas y detalles. Bien, tengo una pregunta más, y si nos queda algo tiempo, a ver si también pueden participar las personas que están asistiendo al evento, y creo que es un tema que se nos queda y que ha estado rondando, pero quiero que lo tratemos de lleno. Y es el tema de la dignidad humana. Digamos que uno de los argumentos fuertes y que incluso critican los mismos ponentes del proyecto es el argumento de quienes oponen a la cadena perpetua, que la consideran como un trato cruel, inhumano, degradante, pues por su duración indeterminada o pues por toda la vida de una persona, sin posibilidad de volver a recuperar la libertad y la dignidad del ser humano. Es decir, porque aquí están argumentos como que esta es una forma de justicia ejemplarizante, para mostrarle a la sociedad cómo nos importan los derechos de los niños, que es una forma de incapacitar a ciertas personas peligrosas para que no vuelvan a delinquir, pero yo creo que todas esas posturas lo que están haciendo es instrumentalizar a un ser humano para lograr ciertos fines sociales que se consideran válidos. Obviamente aquí puede haber muchas posiciones filosóficas al respecto, pero yo creo que nuestra Constitución y nuestra Corte Constitucional hace mucho se casó con una idea kantiana de la dignidad humana que dice que el ser humano, sea quien sea, no puede ser instrumentalizado para lograr ciertos fines sociales por muy valiosos que sean. Entonces, en cuanto a la dignidad de las personas que sufrirían este tipo de penas, el proyecto dice, por un lado, no se desconocerían porque se van a resocializar, se les van a dar las oportunidades,
Pero en un punto que me parece más problemático el proyecto, sí llega a decir, bueno, si esto es necesario para proteger los derechos prevalecientes de los niños, la dignidad de estas personas sí puede ser limitada y el Estado tiene la potestad para hacerlo. A mí me parece que es una afirmación muy preocupante en un Estado social de derecho que protege la dignidad de todo ser humano. Entonces, ya para cerrar con mis preguntas, les preguntaría a todos los panelistas, ¿qué piensan ustedes del proyecto en cuanto al reconocimiento de la dignidad, obviamente no de los niños, que no está en duda, sino de las personas que pueden ser sometidas a este tipo de penas? Muy breve, Manuel, quería responder a tu pregunta, pero también tener en cuenta algo del debate anterior, y es que creo que tu insistencia frente al senador Palacio tiene que ver, se relaciona mucho con una frase de un representante en el quinto debate que contraargumentó la ponencia del doctor Navas y mi intervención, así como la de otros que estábamos en contra del proyecto, diciendo, el problema de ustedes es que piensan mucho solo de manera técnica y con los datos, está olvidando la emoción de lo que la gente quiere. Yo creo que este proyecto va a ser aprobado justamente con esa argumentación y creo que eso nos pone justamente en tu pregunta, y es si va a considerar la Corte Constitucional que la cadena perpetua revisable, que creo que, como bien dijiste, pues fue una medida inteligente por parte de los ponentes para tratar de, creo, reducir los riesgos de inconstitucionalidad, si la Corte va a considerar que una cadena perpetua revisable sustituye a la Constitución por tratarse de una pena que en últimas viola la dignidad humana y que creo yo supondría un trato cruel, inhumano y degradante en todo caso, justamente porque, como dices, una revisión a los 25 años en un sistema que en general no ha probado ser resocializador, pues difícilmente tiene realmente una posibilidad de ser compatible con la dignidad humana. Yo esperaría que la Corte Constitucional no caiga un poco en la idea de que porque es revisable no supondría una cadena perpetua. Pero creo que en este momento estaremos en manos de la Corte y implicará una discusión de si sustituye o no la Constitución, porque me temo que así como ha probado ser en estos últimos debates, los argumentos técnicos y de si esto sirve o no, si es adecuado o no, si es necesario o no, pues se estrellan contra una pared de, pero eso es lo que la gente quiere y punto. Y entonces hasta ahí llega la argumentación. Dura, pero... Bien, profesor Reyes, ¿quisiera decir algo al respecto sobre este tema? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la representante Juanita. Yo creo que este proyecto de acto legislativo que busca imponer la cadena perpetua supone una sustitución de la Constitución, supone un atentado contra la vida digna de las personas, que es el elemento central diferenciador sobre el que está montado el Estado social de derecho en Colombia. Pero quisiera decir adicionalmente otra cosa, y es todo este proyecto está edificado alrededor del enorme respeto que tiene que tenerse hacia los derechos de los niños. Pero respetar y proteger los derechos de los niños no puede consistir en sancionar al que los mate después de que los mata. La intervención del Estado para proteger realmente a los niños, y es lo que se busca, tiene que ser, por supuesto, anterior al momento en que ocurran esos ataques a los niños. Si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de esta clase de delitos, encuentra que el 83,8% de los autores son familiares del menor. Solamente el 16% de los que los atacan son extraños. Eso debería darle al Estado una indicación de que hay un problema en el núcleo familiar, no solamente en temas de formación, como ha dicho la representante Juanita, sino en condiciones mismas de vida digna. ¿Cuántas de esas personas viven hacinadas, ya que estamos hablando de hacinamiento de las cárceles? ¿Cuántas de esas personas viven hacinadas en pequeñas habitaciones en las que se generan los problemas que finalmente terminan en delitos sexuales respecto de los menores? Entonces, si realmente están tan interesados en hacer cumplir el artículo constitucional de proteger a los niños, dejen de crear normas que son inaplicables en la práctica, que no protegen derechos de niños ya muertos, y concéntrese en la prevención de las causas de esos delitos, que están bastante claras si se revisan las estadísticas de esos delitos. Y bueno, y para
que no se diga que los críticos del proyecto no son propositivos, si los empujaron un poco, ya que hay varias preguntas del chat que están haciendo, bueno, entonces, ¿en qué sería estar concentrando el Congreso o qué tipo de medidas alternativas o preventivas se deberían tratar para proteger los derechos de los niños frente a este tipo de delitos? Ya el profesor Reyes, la representante Gobertus han mencionado algunos temas, pero si quisiéramos ser más concretos y propositivos, ¿qué creen ustedes, cualquiera de los panelistas, que se podría plantear o qué debería estar discutiendo el Congreso? O incluso si la discusión o el cambio frente a este tipo de temas está por fuera del Congreso. ¿Puedo, profesor? Sí, claro, por supuesto. Mire, el problema es de educación y de cultura del pueblo colombiano. Parece que el senador Obdulio ponía como ejemplo que en Argentina, cuando soltaron a unos delincuentes de estos, la gente le iba a linchar. Eso es el rechazo social al delincuente. Pero en Colombia es todo lo contrario. En Colombia al delincuente le hacen fiestas. ¿Ustedes recuerdan las manifestaciones de apoyo que tuvo el señor Popeye? Cuando en cualquier país del mundo lo rechazaron y aquí hubo gente que se tomaba fotografías con él. Y era materia de turismo. Y yo recuerdo hace muchos años cuando el general Matallana logra detectar a Efraín González aquí frente al Hospital San Carlos y lo dan de baja esa noche. Le hacían peregrinaciones en Jesús María Santander a semejante asesino que era Efraín González. Es cultural. En Colombia, el delincuente nunca es rechazado por la sociedad. Yo he visto delincuentes de primera página un día y los he visto en las páginas sociales posando. Es una cuestión cultural. Parece que al colombiano no le produce repugnancia el delito. Sí, no hay esa sanción social que sí se observa en el Japón y en Noruega con el delincuente. Aquí no. El problema nuestro es reeducar al pueblo colombiano, volverlo a educar. ¿Para qué? Para que entienda que hay valores distintos al dinero fácil. Para que vea que la solución del país no está en conseguirse una caleta y sacar cocaína. Que piense que estudiando y trabajando le va a ir mucho mejor. Pero la cultura colombiana es esa. El delito es el camino más fácil. Eso lo he visto a través de mis tantos años trabajando en esta materia. Y digo que mientras sigamos así. Ahora, ¿por qué, pregunta el senador Palacios, la gente vota que sí este proyecto? Porque la gente vota que sí lo que le mandan los partidos, no lo que entiendan. Y como el gobierno se puso del lado de este proyecto, por eso lo votarán. Nuestros parlamentarios no piensan, obedecen. Bueno, pero para no determinar el debate en un tono tan pesimista, mientras llegan esos cambios culturales, pues yo creo que aprovechar que tenemos aquí varios invitados de lujo, 4 de ellos congresistas, ¿cuál sería una política pública que proteja de manera más eficaz los derechos de los niños en cuanto a la violencia sexual? Y digamos que ya podemos empezar a lanzar la campaña política que se avecina de qué políticas públicas proponen los partidos o los expertos frente a estos temas, porque si decimos que es un problema cultural y que esto nunca va a cambiar, pues yo ahí estaría de acuerdo con el senador Palacio, pues que nos quedamos en el pesimismo y en una total inmovilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues Manuel, yo creo que hemos mencionado varias, la mayoría de las cuales sí creo que están por fuera del resorte del Congreso, educación sexual y reproductiva, transformación de valores familiares, pero en la que sí creo que está en la órbita del Congreso es justamente una reforma al artículo 250 de la Constitución para racionalizar el uso de la acción penal, para concentrar los esfuerzos de investigación y persecución penal en los delitos más graves y no seguir, digamos, vendiendo la historia mentirosa de que todo delito es igual de grave y todo lo vamos a investigar, juzgar y sancionar cuando sabemos que no tenemos los recursos para hacerlos, pero además que tampoco es deseable desde un punto de vista de finalidad del derecho penal y de la pena. Bien, muchas gracias. Y no sé si alguno de los panelistas quisiera intervenir frente a esta pregunta. No, pues es que uno no sabe qué decir. La situación es de una gravedad tal. Primero, la impunidad. Segundo, pues el ambiente de impunidad social y cultural que dice el doctor Navas y que lo constatamos en todo momento. La inexistencia de un sistema carcelario, la inoperancia del sistema de justicia, la lentitud y la impunidad, incluso la corrupción vendiendo sentencias, por ejemplo.
no es fácil la respuesta. El doctor Yesid le tocó lidiar ese tema, él fue ministro, imagínese usted. Yo creo que debe ser más escéptico que yo incluso. No sabría, no, la verdad es que el tema colombiano es de cuidados intensivos y sinceramente es muy apabullante el asunto. A mí me sorprendió mucho que hubiera salido este tema ahora en plena pandemia y estrenando la sede virtual, como la llamo yo, del Congreso, ese proyecto. Casi que uno pensando cómo evacuar cárceles ahora y discutiendo cadena perpetua. Pero evacuar cárceles no porque estemos en el prurito pues de la impunidad y de que vamos a ser muy buenos todos y todos nos vamos a manejar muy bien de ahora en adelante, no, sino por la situación de el hacinamiento sistemático, un hacinamiento estructural, una falta de inversión, una falta de política carcelaria que permita la inversión privada y que permita la ampliación de los cupos además con unas diferenciaciones, unos escalamientos de la peligrosidad. Es que nosotros tenemos unas cárceles que son mazmorras, pero además para gente que no tendría por qué estar incluso en sitios distintos, en unos casi que sanatorios o sitios de paso o de resocialización por indisciplina. Nosotros los hacemos convivir con los peores criminales y en unas circunstancias oprobiosas como las que les narré en la cárcel de Riohacha, que además no es solamente el caso de Riohacha, el caso del Chocó, el caso del Tolima, las cárceles, 2 de las cárceles de Medellín, las cárceles de Bogotá, muchas cárceles municipales. La situación es bastante grave. Yo estaba creyendo que incluso, por ejemplo, una de las soluciones inmediatas para este tema que les comento del grado de hacinamiento y de indignidad con el que tratamos a los seres humanos en estas cárceles, ameritaría, por ejemplo, unas cárceles con construcciones muy livianas y prefabricadas y rápidamente, inclusive en donde ellos mismos pudieran trabajar para darle salida a una situación tan terrible y además vincular, insisto, también al SENA, no sé, a las universidades o sobre todo a los tecnológicos, que haya pues un verdadero esfuerzo de formación y de resocialización, las iglesias de pronto, vincularlas enérgicamente, en fin, es un asunto, en mi opinión, ameritaría un estado de conmoción mental interno de todos los que tenemos obligaciones públicas, funciones públicas en Colombia. Muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, faltan 2 minutos para las 8. Me hubiera gustado darle más espacio al público para hacer preguntas. Traté de introducir algunas de las preguntas del chat en las que yo hice. Quiero agradecerles mucho su presencia a los panelistas. Y bueno, si de este evento saliera algún titular de prensa, si hubiera por ahí algún periodista metido, ojalá que sí. Creo que el titular podría ser que realmente representantes de distintos partidos políticos y los expertos están coincidiendo en que tal vez el proyecto no es el más conveniente, adecuado y necesario en los momentos actuales, lo cual me parece un producto interesante de este diálogo y que ojalá el Senado tenga en cuenta en los últimos 2 debates que le quedan a este proyecto, porque realmente distintas vertientes políticas están mostrando, en este panel por lo menos, su escepticismo frente a la conveniencia, utilidad o necesidad de la medida. Ojalá eso lo escuche la opinión pública y el Senado en los 2 debates que nos quedan. Y también me parece una interesante conclusión de este debate, ver cómo el sistema penitenciario y el sistema penal requiere reformas más urgentes que aumentar las penas. De hecho, requiere reformas de cómo descongestionar el sistema, tanto el penal como el penitenciario, y que tal vez nuestros esfuerzos académicos, de expertos y políticos deberían estar encaminados hacia ese tipo de salidas y soluciones. Ojalá sea el inicio de debates fructíferos frente a este tema.
que es algo que el grupo de prisiones viene proponiendo para contribuir a la política pública. Y el hecho, digamos, un poco, le hago la cuña al grupo de prisiones, es como si es posible descongestionar las cárceles, si es posible una política criminal que proteja los derechos de la ciudadanía, pero también que llegue a penas adecuadas, proporcionales, dignas para todas las personas. Con esto cierro, doy por cerrado el panel. Les agradezco mucho su presencia y su participación. Y no sé si alguno de ustedes quiera tener algunas palabras finales ya para despedirnos. No, yo espero que el Senado recapacite, porque acabo de encontrar una frasecita, la última. Dice, las iniciativas de cadena perpetua son expresión de una política criminal reactiva y no de prevención social del delito. Este lado derecho. Cómprelo, Yesir. De acuerdo, de acuerdo, representante, doctor Navas. Pero a eso le añadiría que las sociedades que se desarrollan son las que tienen una sociedad civil fuerte. No es si hay más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado. Y en ese sentido, los medios de comunicación, hay que hacer una sinergia entre la academia, la clase política, el Estado, el gobierno, el sector empresarial y, por supuesto, los medios de comunicación para comenzar a formar ese nuevo hombre que necesita la nueva sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Y tal vez el camino no es la cadena perpetua, diría yo como conclusión de este evento. Un poco sesgada. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, a las personas que asistieron al evento. Disculpas por las fallas técnicas del principio, pero por lo menos en lo que a mí respecta, creo que fue una discusión interesante y que a mí me aportó muchas cosas. Muchas gracias a todos los invitados y a las invitadas, en este caso Juanita, la senadora Valencia no puede venir, pero les agradezco mucho su presencia. A ustedes muchas gracias por su invitación. Gusto en conocer, doctor Yesir. Reyes, feliz noche, doctor Palacio. Gracias, muy amable. Juanita, nos encontramos otra vez en el buen camino. Sí, señor. Un abrazo. Volvemos a planear. Ahí no te caería mal. Chao. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Buenas senador. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.